especialista en temas de consumo problemáticos de drogas, legales o ilegales, ¿no? Silvia, te quería consultar por qué y cómo comenzaste a trabajar esta temática del consumo problemático. Bueno, en principio, buenos días, y agradecida por la invitación. ¿Y cómo comencé? Bueno, yo comencé en finales de la década del 80 en una clínica privada de internación, en la cual, bueno, accedí a pacientes, a tratar a pacientes con consumos problemáticos de sustancias. A mí lo que me llamó la atención en principio es que, por un lado, aquellos que presentaban consumos problemáticos de sustancias no obedecían a una estructura clínica determinada, sino más bien que se podía localizar como una suerte de fenómeno que atravesaba distintas configuraciones clínicas. Por supuesto que al tratarse de pacientes internados, esto implica un recorte muy puntual, porque bueno, no en todas las circunstancias tienen que ver con las internaciones, ¿no? Pero de todos modos fue una de las primeras cuestiones que me produjo preguntas interrogantes, ¿no? Posteriormente ingreso a la Dirección de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires con el doctor Ricardo Soriano, y él participó de la organización del Plan de Salud Mental para la Ciudad de Buenos Aires de la década del 90. Ahí es donde aparece la organización, ¿no? Dar forma a la organización de una red metropolitana de servicios en adicciones. Participo en esa organización y luego paso a formar parte de la organización con formación del proyecto del Centro de Día Carlos Gardel de Asistencia en Adicciones de la Ciudad de Buenos Aires, que este centro en el año 94 se funda y depende como efecto, es un efector del Hospital Ramos Mejía. Allí empiezo a desarrollar tareas de clínica, atención de pacientes, y además empiezo, bueno, a dar cursos, ¿no? A formar colegas en esta temática. A formar colegas, tal cual. A formar a colegas y además cursos también de carácter interdisciplinario. O sea, actualmente tengo un curso de clínica que básicamente es para colegas y aquellos interesados en psicoanálisis, ¿no? Claro, que tiene que ver con la perspectiva, digamos, de una clínica desde el psicoanálisis, una apuesta desegregativa. Y otro curso que tiene que ver con la introducción de las estrategias de reducción de riesgos y daños, que es de carácter interdisciplinario. Y en relación a tu experiencia, ¿no? en esta temática, ¿cuál pensás vos que es principal o los principales problemas en relación a consumo problemático de drogas en nuestro país? Los principales problemas se pueden situar desde el punto de vista epidemiológico. Se ha hecho un estudio epidemiológico años atrás, aproximadamente 2010, es un estudio nacional muy importante en donde aparece una desmitificación de lo que se dice acerca de las drogas. Claro. En este estudio aparece como dominante el consumo de alcohol. ¿De alcohol? De alcoholes. Sí, de alcoholes. Ese es el principal problema de nuestro país. Eso sería el principal problema del país. Digamos, a ver, vamos a diferenciar dos cuestiones. Que una cuestión es que haya un importante consumo, es decir, que se verifique en distintas capas de la población, consumos diversos de sustancias, ¿no? Y otra cosa es que haya un consumo problemático. Claro. ¿No? ¿Y cuál es esa diferencia? Y la diferencia tiene que ver que hay modos de consumir, tiene que ver con el tipo de relación que los sujetos establecen con las sustancias, que tiene que ver con códigos históricos, culturales y con problemáticas singulares. Claro. Entonces, una cuestión es un consumo simple, experimental, no problemático, ¿no? Y otra cuestión se trata de un consumo que tiene que ver con un consumo de tipo compulsivo, ¿no?
en donde allí nos encontramos, sí, con cuestiones que podríamos situar en el orden de lo problemático. Esto es de una importancia fundamental poder distinguir ambas cuestiones. Por eso digo, en realidad el alcohol no solamente es dominante en cuanto a lo que podríamos decir en una epidemiología en la cual muchos, digamos, sectores de la población consumen la sustancia más consumida, ¿sí? Pero además, si establecemos el tipo de relación, observamos niveles de consumo problemático en la población y esto tiene su incidencia en accidentes, claro, diversos. Violencia, me imagino también. Violencia, vinculada a situaciones de violencia, tal cual, porque bueno, se producen fenómenos de desinhibición. Claro. Entonces, en el discurso estereotipado y social que habla de las sustancias, muchas veces se liga a las sustancias ilícitas como promotoras de violencia, ¿no? Y en realidad lo que podemos decir es que ahí se genera un estereotipo, esto tiene que ver con un estereotipo alrededor de las drogas. En realidad vamos a partir de decir que en realidad la causa de un consumo problemático de la llamada adicción nunca es la sustancia, sino que se trata de la problemática de un sujeto. ¿Y cuál es ese estereotipo que nombrabas recién del consumidor problemático de drogas? El estereotipo es adicto o drogadicto, ¿no? Situado en términos de su vinculación con las sustancias ilícitas, ¿sí? Entonces, este estereotipo sinonimiza, ¿no?, que cualquier consumo de sustancias sería igual a una adicción, ¿sí? Y a eso se le vinculan otras figuras, ¿no?, degradadas, como la de, es un violento, claro, es un delincuente, claro, es un desviado, es un enfermo, es una estigmatización que se produce, claro, sobre jóvenes de un determinado sector social en general, ¿no? Jóvenes pobres. Jóvenes, claro, pobres, provenientes de lugares que tienen que ver precisamente, con sectores de pobreza crítica urbana, ¿no? Sobre ello caen, sí. Una pregunta, ¿el Paco es un problema social importante en relación al tema de consumo de drogas o tiene mucha prensa? ¿Cómo es la...? Es complejo, porque esto tiene que ver precisamente con la construcción discursiva, ¿no? Venimos hablando acerca del tema de las drogas, ¿no? Es decir, el Paco es una sustancia que en realidad es un producto degradado de la cocaína, es una sustancia en la cual realmente es un descarte, es un residuo, es una suerte de escoria, podríamos decir. Y esto es lo que sucede, realmente, tiene elementos que no son de consumo humano también, pero sobre esto hay una prensa que, ha ubicado en el Paco la consecuencia de las muertes, ¿no? Sería como un agente mortal. Y ahí como que no se podría salir tampoco. Como que no se podría salir, como que es un agente prácticamente, claro, mortífero, y esto no es así. Hay muchos consumidores con 10, 15 años de consumo de pasta base, ¿sí?, que viven, digamos, ¿no? Viven, y que van a tomar, intentan, pero, incluso van a centros de asistencia. Y cuando llegan a atenderse, en estas condiciones. Procesable, digamos. Es procesable, hay que ver, porque siempre tiene que ver con la lógica del caso por caso, pero de todos modos, lo fundamental es esto de poder situar que esta estigmatización localizada exclusivamente en el Paco, lo cual es una sustancia compleja. Nadie... No desconocemos hacerle un... claro. Hacer una apología, ni mucho menos del tema, pero hay que ubicar exactamente de qué se trata, porque muchos de estos pacientes, justamente, provienen de sectores de pobreza crítica urbana y en realidad viene asociado a condiciones de salud deficitarias, ¿no? Desnutrición, malas condiciones de vivienda o muchos de ellos que residen en situación de calle, pero también se localiza un consumo asociado con alcohol.
Entonces, muertes en el sistema sanitario por consumo de sustancias las hay, pero no son exclusivamente el PACO, ni eleva el PACO la estadística. Más bien, muchas de las muertes tienen que ver con el consumo excesivo de alcohol y sobre todo en sectores de ranchada, ¿no? Claro. Sí, estas problemáticas que vos señalabas en relación a la violencia, los accidentes automovilísticos, todo que están muchas veces vinculados al consumo irresponsable de alcohol, digamos. Exactamente. ¿No? Y también las situaciones estas, ¿no? Que el consumo en una ranchada está ahí muchas veces en una situación tal de nutrición, etcétera, o se queda consumiendo alcohol, por ejemplo, en la época invernal es muy frecuente, ¿no? Que lleguen muchísimas personas muertas por consumo excesivo de alcohol, claro, por las bajas temperaturas. Bajas temperaturas. ¿No? Y Silvia, una consulta, ¿cómo ves a los profesionales de la salud mental, ¿no? En relación al abordaje de esta problemática? Porque, como vos bien señalabas anteriormente, muchas veces la persona con consumo problemático carga con determinados estigmas sociales, estereotipos, ¿no? ¿Cómo ves ese abordaje, puntualmente a los profesionales de la salud mental? La pregunta es interesante porque en los últimos años yo puedo ir localizando que desde el punto de vista de las demandas de capacitación han aumentado en el sistema de salud y de salud mental, básicamente a través, de los cursos virtuales, a través de los cursos presenciales que te mencionaba. Bueno, yo también estoy en el Hospital Nacional Red, Laura Bonaparte, como supervisora de dispositivos. Que es un hospital nacional para el abordaje de consumos problemáticos. Claro, de salud mental y consumos problemáticos. Justamente es autoridad de aplicación de la ley de salud mental, ¿no? Entonces allí podemos localizar precisamente eso, que en los últimos años, yo puedo decir, estoy trabajando en esta problemática hace más de 20 y pico de años, pero a nivel de la demanda de capacitación, claramente se observa como un giro discursivo en muchos profesionales, que son aquellos que, se acercan porque, de algún modo se sienten involucrados en una situación en la cual no pueden dejar de considerar, ¿no? Tiene que ver con un tema ético en muchísimos casos, ¿no? Hay situaciones en las cuales no pueden dejar de considerar la necesidad de una intervención o de un armado de un dispositivo para el consumos problemáticos. Es decir, no retroceder frente a esta problemática. Pero no es la situación de un conjunto importante que desconoce bastante la problemática, inclusive por ahí recibimos derivaciones del sistema privado en el cual, por el solo hecho de haber consumido una sustancia en algún paciente, inmediatamente consideran que hay que internarlo. O que tiene que ir a un dispositivo específico. Claro. ¿No? Como si se tratara, como que ahí se tratan las drogas y en el consultorio se trata el sujeto, ¿no? Sí. Silvia, te quería hacer una consulta sobre un tema que se vincula con el consumo problemático, que es la Ley Nacional de Drogas. ¿Cuál es tu opinión? Si es una ley que, digamos, es necesaria modificarla o está bien. ¿Cuál es tu opinión en relación a esta ley? Mi opinión con respecto a la ley, yo estoy, además, desde hace muchísimos años en el campo de la reducción de riesgos y daños. Voy acompañando esas políticas, inclusive con unos cursos. Contanos qué es esta perspectiva de reducción de riesgos y daños. La perspectiva de reducción de riesgos y daños implica justamente considerar, ¿no?, varias cuestiones. Por un lado,
que el eje del problema pasa por el tipo de relaciones que tienen los sujetos con la sustancia. O sea que en este punto también se basa en el principio de usos heterogéneos de productos múltiples. No sinonimiza a un consumo a una adicción, no pone el eje en la abstinencia absoluta, sino que considera varias estrategias o caminos posibles, flexibles, diversos, para reducir riesgos y daños, donde la abstinencia no se descarta, pero donde no se trata de la única alternativa. ¿No? Claro. Y en esta perspectiva de reducción de riesgos y daños es muy importante el concepto de inclusión de derechos, de derechos de los sujetos que consumen, como de construcción de ciudadanía. Una perspectiva más inclusiva, más de, digamos, respetar los derechos humanos, podríamos decir. No segregativa. Y volviendo, y me decías que la ley no está en consonancia con esto, entonces... No. ¿Decir? La ley 23737 obedece claramente al paradigma de guerra contra las drogas, al paradigma prohibicionista abstencionista, que considera que la única opción es la abstinencia absoluta de sustancias y coloca el eje de todas las estrategias en ubicar que la causa de la adicción está en la sustancia y no en el sujeto, ni en la dimensión social o la trama social o cultural en la cual se enmarca ese consumo, ¿no? Entonces, la ley tiene un fuerte contenido prohibicionista abstencionista, se rige, responde a parámetros globalizados, ¿no? Porque en realidad responde a ese paradigma internacional, digamos. De guerra contra las drogas, y desde ahí, entonces, la conformación tiene que ver con conjugar, por un lado, el discurso médico, ¿no? Que considera a la droga adicción o a los consumos problemáticos como una enfermedad de tipo infecciosa, y al discurso jurídico, ¿no? Punitivo, ¿no? En donde cualquier uso de sustancias es penalizable. La tenencia para consumo personal es penalizada, no importa la cantidad, ¿sí? Quiero decir que con una mínima cantidad de sustancia alguien puede quedar incriminado e ingresa dentro del circuito penal. Claro. Y otro punto es el del tratamiento compulsivo, ¿no? Yo ahí te quería preguntar, de acuerdo a tu experiencia, estos tratamientos compulsivos son útiles? O no sé, ¿qué podrías comentarnos? Mira, es un problema porque los profesionales también estamos atravesados por la ley, con lo cual no nos podemos negar a recepcionar a alguien que por haber consumido marihuana, ¿no? O un sobre de cocaína, tenga que hacer necesariamente un tratamiento psicológico o un tratamiento coercitivo. Claro. Entonces, frente a eso no queda otra que abrir un espacio de entrevistas en las cuales lo que se intenta es localizar en cada caso si hay otra causa, independientemente de la judicial, por la cual alguien generar las condiciones de posibilidad para ver si se puede armar un tratamiento. Y en la mayoría de los casos no es así. Claro, porque además también pensaba que puede ir en contradicción con lo que dice la Ley Nacional de Salud Mental, porque la Ley Nacional de Salud Mental dice que toda persona debe dar su consentimiento de manera voluntaria para llevar adelante un tratamiento y que no debería ser obligada, digamos, no hay como una tensión, ¿no? Hay una tensión importante, pero justamente la Ley de Salud Mental, la 26657, realmente constituye un paraguas interesante, ¿no? Pero quien ya viene tomado por la penalización, no queda otra que atenderlo en estas condiciones, y bueno, se trata de localizar, como decía, el caso por caso, pero en toda mi experiencia, 1 o 2 casos siguieron un tratamiento, lo demás fue una serie de entrevistas de evaluación donde ya mucha de esta gente
había dejado de consumir, claro, o no tenía un consumo problemático. Claro, Por ahí ocasional, claro. hacía 2 años que tenía la causa, Claro. Porque es eso, además, 2 años caen con un oficio judicial a atenderse, el atraso de la justicia. Muchas gracias, Silvia, pero antes de cerrar, me gustaría que pudieras recomendar algún material, alguna película, libro que pueda ser interesante para poder pensar esta temática. Mira, en términos de la clínica puedo recomendar el libro de Sybille Boulicher, que es Toxicomanías y Psicoanálisis, la narcosis del deseo. Es un libro princeps para el psicoanálisis en esta clínica. Desde el punto de vista de estrategia de reducción de riesgos y daños, bueno, está en los materiales del grupo IGIA, que es un grupo de reducción de riesgos y daños catalán, muy interesante. Se pueden ubicar por internet. Hay un libro fascinante que se llama Individuos bajo influencia, que es de Alain Ehrenberg, es un libro de la década del 90, pero es de una validez, porque es una compilación de varios trabajos, hay sociólogos, filósofos, es muy, muy interesante, drogas y control social, y películas. Bueno, hay una película muy interesante que la hizo Gus Van Sant, que, bueno, el título en inglés es Drugstore Cowboy, ¿sí? Fue traducida de miles de maneras, pero por ahí la pueden localizar, es muy raro localizar, pero por ahí quizás se puede localizar. Y es muy muy buena porque plantea en una clave humorística toda la cuestión de realmente de justamente, ¿no?, el tema de las circunstancias respecto a la penalización de la abstenencia. Es una película norteamericana, la cual inclusive incluye como detalle interesante a William Burroughs, escritor, que escribió como mucho sobre esta protagonista, temática, claro. Como consumidor lo escribía. Claro, exactamente. Y ahí aparece él haciendo toda una declaración respecto a la guerra contra las drogas, ¿no? Pero él interviene ahí como un personaje. Es una película muy interesante. Un director muy interesante, Gus Van Sant. Gus Van Sant es súper interesante. Después está Días sin huella, ¿no?, de Billy Wilder, que ahí también es interesante, porque a pesar de haber hecho esta película de la década del 50, ahí se desliza una cuestión crítica respecto al prohibicionismo del alcohol, porque Días sin huella es The Lost Weekend, es título en inglés, es una esta se consigue fácilmente. Muchas gracias, Silvia. Próximo programa. Gracias. Hasta luego.